encuentren bien y bueno, que hayan tenido un feliz provecho. Vamos a hablar nuevamente del devenir histórico del derecho internacional público desde la perspectiva, si quieren ustedes apuntan el nombre del internacionalista Alfred Verdross. Él era un austriaco, entonces se dedicó al estudio de la materia del derecho internacional público. El libro, él tiene varios libros, por supuesto, de filosofía del derecho internacional público, y un libro cumbre, podríamos decir, de derecho que se denomina o titulado Derecho Internacional Público. Pues vamos a tratar de darle una revisada. Imagínense ustedes, es del año 1957 y por eso vamos a tratar de escudriñar por allí el enfoque que él da con relación al derecho internacional público. Vimos en la clase anterior que el doctor Larios Ochaita decía que para situarse en el desarrollo del derecho internacional público, habría que verlo desde dos perspectivas que se abrían o que daban la posibilidad para ir entendiendo de dónde venía esa disciplina del derecho internacional. Y entonces él hacía referencia a un derecho antiguo que va hacia aquellas sociedades milenarias en donde se dan una serie de principios, o que marcan una serie de principios de derecho internacional público, pero de manera fundamental desde la orientación de la costumbre internacional. Y entonces nos hablaba por ahí de la China, del Japón, de Persia, de Ceilán, de algunas sociedades más antiguas, y también en nuestra América de sociedades importantes como la sociedad maya, como los aztecas, y más yendo un tanto más para abajo, los incas y algunas otras sociedades que destacaron en ese entonces y que imprimieron dentro de toda la cultura del mundo algún grado de avance y la impronta de elementos culturales importantes, y que a nivel del derecho internacional público hacían referencia de manera importante a la costumbre internacional, en la cual esbozaban una serie de principios como el de la buena fe, que es un principio del derecho internacional en cuanto a
lo que posteriormente Hugo Grocio, a nivel europeo, más tarde llegó a, a indicar y a subrayar como lo era el pacta sunt servanda, como él lo denominó, que sirve de base también para los tratados y las convenciones internacionales y aquellos acuerdos que se producen a nivel de estados, acuerdos bilaterales, multilaterales, en los cuales indica que este principio, que el derecho se cumple una vez que se otorga la palabra y la misma debe ser eh, consagrada, debe de respetarse y sobre la base de eso entonces aparece este principio del derecho internacional en las sociedades antiguas. Y la otra, y el otro enfoque a que él se refiere es que existe otro grupo de tratadistas y de especialistas internacionales que consideran que el derecho internacional surge eh, con la desintegración del ¿cómo se denominaba? Perdón. Con la desintegración del imperio austrohúngaro, que tuvo un impacto en la en la sociedad, en las sociedades europeas, en el continente europeo de manera especial, y que tiene también su fundamento en el Tratado de Paz de 1648 que se produce en Europa, en Westfalia, y a partir de ahí, pues surgen una serie de organismos, de estados, de grupos de poder que le van dando algo, importancia a otro principio que es fundamental, como lo es el principio de la soberanía de los estados, principio de igualdad, principio de soberanía. Entonces, son los dos enfoques que aparecen y que el doctor Larios hace mención de ellos. Sin embargo, cuando damos lectura por allí al libro del doctor también, Luis Alberto Padilla, el doctor Padilla, encontramos que él indica que es a partir del tratado, de los tratados de paz de Westfalia, en donde surge el derecho internacional público, con también la aparición de los estados y y del principio de soberanía internacional. Ahora acá, el maestro Alfred Bedros dividía en algún momento este desenvolvimiento, como él lo titula, desenvolvimiento histórico del derecho internacional, y le pone un adjetivo positivo, es decir, aquel que existe en un cuerpo de normas y que va avanzando. Entonces, él
ese desenvolvimiento de derecho internacional público lo divide en diversos apartados y diversas secciones o hitos que van marcando un avance del desarrollo del derecho internacional. Y de lo primero que nos hace referencia es de la Comunidad Cristiana de Estados. Aquí cuando nos dice Comunidad Cristiana de Estados, nos ubica dentro del ámbito del derecho internacional a nivel europeo, en donde la Iglesia tiene un rol determinante e importante, aun y cuando con posterioridad se va dejando y alejando de de todo el quehacer para darle la preeminencia y el protagonismo a los estados y luego con posterioridad a las organizaciones internacionales. Dice el maestro Berros que las recientes investigaciones que realizaron otros tratadistas y estudiosos del derecho internacional público, como son, y menciona sus apellidos, Paradasi, imagino italiano, Bayandri, Ilieri, Biasmara y von der Heide, han demostrado, dice, documentalmente, que las raíces de nuestro derecho internacional público llegan hasta la temprana edad de la Edad Media. Cierto es, dice, asimismo, que el Papa, yo les hablé del Papa, apareció muy pronto como órgano central de la comunidad medieval de los estados. El Papa tenía un rol importante de ascendencia sobre los mismos estados, hablando del Sacro Imperio romano alemán, podríamos decir, aun y cuando todavía no se había integrado la Alemania como tal. Dice, más que como quiera que la nueva comunidad de estados seguía dominada por la idea de la unidad cristiana. Se le designó como res pública, res pública cristiana o res pública seul Deus, es decir, la cosa pública cristiana y la cosa pública de Dios. O simplemente dice como una civilitatis o civitas, subsistía en ella la convicción general de que hay principios jurídicos objetivos que obligan no solo a los individuos, sino también a los estados. Se sustenta entonces, ya viene sustentándose a partir de ese entonces en principios fundamentales vinculantes para elementos protagonistas del derecho internacional, como son los individuos y como son los estados. Dice, hay un primer momento, el que él hace referencia, en ese primer periodo del derecho internacional moderno, si quieren van apuntando, dice, en este periodo
en este periodo del derecho internacional moderno, encontramos ya más desarrollada la institución de ¿qué? Del arbitraje. Ya en aquel tiempo hacemos referencia en la Edad Media a una figura importante del derecho internacional a través de la cual se van a dirimir una serie de diferencias y conflictos que existen dentro de los estados, aunque acá en este primer momento tiene sus connotaciones especiales esta figura del derecho internacional, toda vez que le da determinada división. Y dice, la función arbitral se confiaba a una comisión mixta. Una persona podía ser una persona jurídica, el parlamento, la universidad o un jefe de Estado amigo. Dice, se preveía para ciertos casos una segunda instancia, es decir, había primera y segunda instancia. Asumimos que había determinada apelación. Dice, en otros muchos se concede al tribunal arbitral la facultad de resolver el litigio como árbitro o amigable componedor. Son dos cosas distintas. Como árbitro va a estar allí tratando de dirimir los planteamientos a través de las hipótesis planteadas por las partes y como amigable componedor proponiendo formas de solución para solucionar el conflicto. Dice, pero ya entonces dice, distinguía entre el arbiter, que tenía que fallar según derecho, y el amicabilis compositoris o arbitrator. Dijimos el árbitro conforme a derecho y el otro conforme a formas ecuánimes para poder presentar o llegar a una solución de los problemas. Entonces, por último, dice que el derecho que el tribunal arbitral estaba llamado a aplicar, dice, brotaba de distintas fuentes. Aquí ya nos hace referencia a diversas fuentes del derecho que se producían y que iban sustentando el formalismo del derecho internacional, pero que aquí hablamos de costumbre. Y entonces dice, el derecho que el tribunal arbitral estaba llamado a aplicar brotaba de distintas fuentes. En primer término, dice, de los tratados. Leímos en la sesión anterior, en la clase pasada, que los tratados y las convenciones internacionales son fuente principal del derecho internacional, al igual que es la costumbre internacional. Entonces, acá ya va haciendo referencia en esa fase de la Edad Media. Dice, en primer término van a estar los tratados, luego principios jurídicos comunes a los estados europeos. Habla de Europa, habla de ese continente, de esos grupos humanos que fueron avanzando y organizándose hasta llegar a ser estados. Dice, y finalmente, de la ratio justitia et equitatis. Nosotros dijimos
en la reunión anterior que en el artículo 38 del Estatuto del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia había un párrafo en el cual le permitía de manera específica a los estados en conflicto, pero también al tribunal juzgador, en este caso la Corte Internacional de Justicia, le permitía a la Corte o le permite a la Corte decidir un litigio es ex aequo et bono, es decir, conforme y de acuerdo con con la equidad, de acuerdo con la justicia. Entonces se puede resolver la problemática desde ese marco, desde esa orientación de principios del derecho que el derecho internacional va dotando. Y acá, en este momento, ya mucho tiempo antes, muchos siglos antes, hace referencia a esa forma de resolver los problemas de la razón justa y de la equidad. Es decir, va a resolver conforme a la justa razón y a la equidad que se va produciendo con respecto al caso que se está formando. Dice entonces que la constitución originaria, dice, de la moderna comunidad de estados presentaba determinadas características. ¿Quién pregunta? Dice, Telma ha levantado la mano. Buenas tardes, licenciado. También yo tengo como duda cómo va a venir el parcial, qué tipo de pregunta. Muy bien. Yo no sé cómo va a llegar el parcial. ¿Cuándo es el parcial? Ustedes saben. Lo tenemos programado para la próxima semana, pero tenemos duda porque sí pasó que hay 2 fechas. ¿2 fechas tenemos? Hay 2 fechas para este curso, pero solo dice... Bueno, yo me voy a regir como yo creo que la coordinación ya nos envió por ahí alguna información con respecto al examen. Entonces, ¿cuándo empiezan los exámenes? La próxima semana, pero hay de diferentes... Empiezan el 25, 25 de febrero, ya la otra semana. Buenas tardes, estimados docentes. Les adjunto calendario de los primeros parciales del 7º y 9º semestre. Vamos a ver. ¿En dónde lo adjunto? 9º semestre. Aquí enviaron ellos. Derecho Internacional Público, sección GI. Ustedes son H, ¿ah? Nosotros lo tenemos para el 3. Sí, nosotros somos H. Para el 3. Vamos a ver, aquí hay más. Es que solo derecho notarial, G y GI. Y no aparece ninguna otra.
Bueno, entonces si lo tenemos para el 3, bueno, es para el 25, dijeron. Voy a averiguar yo bien y les voy a indicar qué día es el examen. También no aparece la hora, de seguro es a las 2. Vamos a ver, 25 de febrero. Sábado 22, 23, 24. 25 es martes. ¿Sí? Sí. 25 martes. ¿Puede ser ese examen o puede ser qué día? El 3 de marzo. El 3 de marzo es el lunes, ¿no? Sí, lunes. Sí, es lunes. Pues tenemos viernes y ahí el siguiente lunes. Es el examen. No, si fuera el 25 sería esta semana y el martes de la próxima semana. Ahora si fuera el 13, todavía tendríamos una semana más. Esta semana finaliza 21, luego 22, 23, 24, 25. Es martes, decimos, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a venir del derecho de lo que hemos visto? Hasta lo que veamos el viernes. La primera parte del libro. Primera parte del libro del doctor Larios Ochaita. ¿Hasta qué página sería, licenciado? Ahorita les digo. Página 22, primera parte, generalidades, a la página 50. A la página 50. ¿Cómo va a venir cuál es la forma del examen? Pregunta directa. Gracias, Lourdes. Dice que el examen es el 3, o sea que todavía está la otra semana y de ahí viene el 3. Licenciado, una consulta. En pregunta directa, ¿usted preguntará lo que son fechas, nombres? No. Por ejemplo, les puedo preguntar qué es el derecho internacional público para ustedes. Defina el derecho internacional público. ¿De qué forma el derecho constitucional el derecho constitucional sirve de base para el derecho internacional público? Ahora, defina qué es la geopolítica, defina qué son las relaciones internacionales, cuáles son las denominaciones del derecho que se le han dado al derecho internacional público. Y hablamos de la evolución histórica, de lo que les hablaba, de las escuelas, de la forma les voy a preguntar con relación a los principios que se han originado. Revolución, Paz de Westfalia, Revolución Francesa y las dos guerras mundiales. Relación del derecho interno, que debe entenderse por derecho interno, o las escuelas que tratan de explicar la diferenciación que pueda existir, la diferenciación o no que pueda existir entre el derecho internacional público
y el derecho interno. Posteriormente, las fuentes del derecho internacional. Les puedo preguntar por la costumbre, les puedo preguntar por principios generales, cuál es el significado del jus cogens, de la opinión pública como una fuente del derecho internacional, de la equidad, por ahí. Así, de manera fácil y sin complicaciones para que ustedes resuelvan. Silvana. Perdón, Elic, ¿usted nos podrá enviar algún resumen o algunas notas? Básicamente lo que hemos visto está en esta primera parte de la página 22 a la 50 del libro del doctor Larios Ochaita. Y de ahí podemos extraer lo que es el derecho internacional público. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces continuamos. Sí, licenciado, otra consulta, disculpe. A ver. Entonces, el examen solo va a ser con base al libro, no algún tratado como el de Roma o algo así. El Estatuto de Roma, de los que hemos hablado, no. Básicamente hablamos del libro. Perfecto, gracias. Y correspondía entrar llegar más o menos a la página. Esto va a servir con posterioridad. Lo otro tiene mucho contenido. La segunda parte, esa la vamos a ver y la vamos a explicar porque forma parte del segundo examen parcial, que es más cargado porque se evalúan 40 puntos. Y entonces acá, si ustedes leen bien su libro, las páginas que les di tendrán 30 puntos. Licenciado, ¿y no afecta que tengamos alguna edición anterior a la que usted tiene, o considera que sí deberíamos intentar conseguir exactamente la misma edición? Lo que interesa es que ustedes entiendan, comprendan, y si todo ese contenido o parte de ese contenido que es los principios generales o las generalidades sobre el derecho internacional público, pues no hay ningún problema. Pueden salir, pueden verlo en otra edición. No creo que haya cambios tan extremos con relación a esta edición. Y vean, soy un fiel una fiel persona que acata los derechos, acata bien los principios del derecho internacional, como es el principio de buena fe. Entonces, con base a eso, a esa misma buena fe, vamos a trabajar. Silvana Papa. Perdón, Elic, fíjese que la edición que yo tengo en la página 50 habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la página 50, porque es otro libro, ¿no? ¿O qué? No, es la misma edición. Es de Ochaeta. Pero es desarrollo del derecho internacional público, hace referencia a él en la página 50.
y la visión de derechos humanos, esa está en la página 58. Esa es la edición que yo tengo. Bueno, entonces vaya buscando cada uno de las partes de esta, de los puntos que se van desarrollando en el libro que tiene. Ahí van a estar todos. Lo más seguro es que o están antes o están después, pero ahí van a estar. Claudia María Solórzano Godoy. ¿Silic? Le tiene levantada la mano. No, Lic, bueno, no sé si apaché algo por equivocación, perdone. Bueno, está bien, está bien. David Amador, bajó la mano. Buenas tardes. Muy buena tarde. Entonces, el examen sería el 3 de marzo, el parcial. Yo se los voy a confirmar conforme a lo que a mí me envíen de la coordinación. La fecha, porque ustedes tienen dos, dice, del 25 y del 3 de marzo. Sí, porque en el portal del derecho no aparece todavía, o sea, no lo han colocado el calendario. Y en cambio acá dice calendario de exámenes, séptimo semestre, calendario específico del séptimo y noveno semestre. Estos son parciales. Sí, yo intenté ver a ver qué fecha nos tocaba y no lo han subido todavía. Todavía no han subido. Y es que aquí aparecen aparece un cuadro de Derecho Internacional Público 1. No, este no es. 3 de marzo 2025. 3 de marzo 2025. Pero hace referencia a... Sí, 3 de marzo 2025 tiene acá. Pero no está como debe ser, con los nombres de todos los docentes, la fecha, el aula, XX. Entonces mejor lo vamos a confirmar. Muy bien, entonces vamos a estar a la espera para la confirmación. Ahí se lo subo por Classroom. Hoy en la tarde voy a preguntar. Muchas gracias, Lick. Entonces va a ser en el horario de clase, ¿verdad? Sí, tendría que ser horario de clase. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, les decía que la Constitución originaria de la moderna Comunidad Internacional de Estados presentaba determinadas características. Y una es que solo eran sujetos originarios del derecho internacional los estados soberanos y la Santa Sede. Estos dos sujetos de derecho internacional, y no incluía ningún otro sujeto como pudieran ser las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones especializadas del derecho internacional público o los individuos dentro del ámbito del derecho y de los derechos humanos. Entonces, el primer carácter que le da ese momento dice, bueno, no hay otro sujeto de derecho internacional más que los estados y la Santa Sede, como carácter primordial. Luego dice, no había órgano legislativo central y las normas del derecho internacional surgían de los tratados y de la costumbre
sobre la base de los principios generales del derecho, y a ellos pertenecen, entre otros, los principios que informan el derecho convencional, sobre todo el principio de fidelidad a la palabra dada, pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen. Lo que está escrito y ha sido aprobada es la voluntad misma de los estados y por tanto se cumple. Principio fundamental de la fidelidad a la palabra dada. Lo que hablaba Hugo Grocio como un principio importante del derecho internacional. Entonces dice que no había tampoco una jurisdicción obligatoria, no eran coercitivos, sino tribunales arbitrales que actuaban por común acuerdo de las partes, y pues, si todavía las partes se someten de manera voluntaria a una jurisdicción específica, y en la medida que se han sometido a esa jurisdicción, pues deben de respetar las resoluciones del tribunal. Luego dice que la guerra misma se consideraba pues como una simple como una simple represalia o guerra. Dice, era una reacción contra una injusticia del adversario. No habían en ese momento reglas del comportamiento de los estados en el marco de la guerra. No existía el derecho internacional humanitario que pone algunas pautas y límites a la forma del comportamiento y de tratamiento de las personas en la guerra. Dice entonces que la génesis del derecho internacional, él también es de ese criterio, el origen del derecho internacional clásico, dice, en el segundo periodo del derecho internacional moderno, comienza con la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años. Dice que existía ya entonces varias grandes potencias, además de una multitud de pequeños y medianos territorios soberanos. Es decir, ya prevalecía ese principio como un principio que emanaba del mismo tratado de la Paz de Westfalia, que establecía que la existencia de los estados estaba basada en el concepto de la soberanía universal, estableciendo otro principio de integridad territorial como fundamento de esa existencia de los estados. Esta paz se firmó el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648 y finalizaron la Guerra de los 30 años, que dio lugar al primer congreso también diplomático moderno e inició un nuevo orden en la Europa central. Es decir, con ese principio o con esa manifestación de los estados de llegar a una paz, entonces surge también el primer Congreso Diplomático Moderno y el inicio de un nuevo orden mundial internacional. Dice, eso es importante,
que existían ya entonces varias grandes potencias y además una multitud de pequeños y medianos territorios soberanos. En aquella época se desarrolló el principio de equilibrio que la Paz de Utrecht de 1713 convirtió en un principio directivo del derecho internacional. ¿Se recuerdan que en la clase pasada hablamos de este principio de equilibrio? Les pregunto, ¿no vinieron a la clase ese día? Que hablamos del principio de equilibrio que es sustentado en la fuerza de los estados y que recaía en las fuerzas armadas de cada uno para mantener la paz, toda vez que en el momento en que se producía una agresión de un estado sobre otro, se rompía la paz y entonces con la finalidad de mantener esa paz tan anhelada para el desarrollo de las mismas comunidades, de los mismos pueblos, de los mismos estados, entonces se establece este principio de equilibrio. Aparece también en ese periodo que los estados, que indica que los estados son comunidades territoriales soberanas, que en su territorio respectivos ejercen el poder supremo y un principio exclusivo de jurisdicción. Los estados pueden disponer que entre sí de su territorio según las reglas del derecho privado. Aquí nos hace referencia a la compraventa, al arrendamiento y pactos de familia. Los estados son independientes e iguales entre sí. Este es un principio que aún prevalece, toda vez que dentro de otro principio que es el de respeto mutuo, que está consagrado en la Convención de Uruguay, los estados se ven respeto entre sí. La comunidad internacional sigue siendo en ese momento inorganizada. Ahora la comunidad internacional se encuentra organizada a través de diferentes formas organizativas de carácter universal, de carácter regional y de carácter subregional, y dentro de otros grupos de intención integradores de sus respectivos estados, dentro de los cuales imponen posiciones políticas, económicas, diplomáticas, etcétera, etcétera. Hablamos de la Comunidad Económica Europea. Uno de los, en ese tiempo, surge lo que se llamó también el principio de los estados-nación, que son los que este concepto importante se produce dentro de ese periodo. Luego hace referencia de otro momento histórico en donde el derecho internacional juega un rol bastante importante, como lo es la Revolución Francesa. Dice este maestro que al
y el doctor lo tiene en la página 33 del libro. Él dice, Revolución Francesa alteró sustancialmente la organización de la comunidad internacional, trajo consigo las ideas de libertad, igualdad e introdujo la organización de estados nacionales, de lo que les hablé. Y entonces dice acá que aunque en el principio la revolución tuvo una significación meramente interna, es decir, dentro del seno del territorio y del Estado francés o de la monarquía, el reinado francés, dice, al convertir al pueblo en titular del poder, cuando dice la soberanía recae sobre el pueblo y este es el que la delega a sus representantes, a partir de ahí, entonces, esta revolución pasa a ser considerada como parte de la esfera del derecho internacional. Dice, ese principio no podía dejar de tener alcance internacional por cuanto fue proclamado por el principio de validez universal. Y luego hace referencia que la Revolución Francesa no se consideraba como simple representante de Francia, sino como órgano de la humanidad. Según se desprende de las declaraciones de Broglie, es un tratadista también, es un parlamentario francés, miembro de la Constituyente, y el 18 de mayo de 1790, y el hecho de que otro parlamentario, diputado, propusiera complementar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con una Declaración de Derecho Internacional de Gentes, que quería fundar las relaciones entre los pueblos en la moral universal. Vemos que la Revolución Francesa entonces tuvo una connotación importante en el marco del derecho internacional sobre los principios que sustentaron la misma. Y nos vamos acá con el doctor, dice que en 1814, página 33, surge la primera forma de gobierno internacional a cargo de Austria, Prusia y Gran Bretaña y Rusia, 4, la pentarquía. Luego, más tarde, en 1815, se forma la Santa Alianza con Austria, Prusia y Rusia, y en 1818 a la tetrarquía se une Francia, convirtiéndose en pentarquía, que tenía como fin restaurar el dominio de la monarquía en Europa, es decir, regresar a lo que anteriormente tenía el poder o ejercía el poder, o las formas de poder, como es la monarquía, y borrar los logros revolucionarios, todo aquello de igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, en esta misma época. Y en esa época fundamental, con fuerte personalidad internacional, dice, y poderío, se proclama la doctrina Monroe, de Wilson Monroe. ¿Saben ustedes o han escuchado a qué se refiere esta doctrina Monroe?
No, de mi No, parte es licenciado. una vez que escucho eso. Bueno, han escuchado que en Estados Unidos la noción de el patio trasero, ¿sí o no? Listo, sí. ¿Sí? Sí, Que dice que está la América o los Estados Unidos de América, pero ellos dicen América, y lo que está de México para abajo es el patio trasero de los Estados Unidos. Y este tiene su razón de ser y su fundamento, esa noción y connotación, tiene su basamento en el planteamiento que hace James Wilson Monroe, que era el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, que les dice a los europeos: ustedes están avanzando y como resultado de su desarrollo y de su avance, también nosotros les vamos a poner el límite para que no sus ejércitos o sus fuerzas armadas no invadan ningún territorio americano. Es decir, les pone un límite en cuanto a lo que pudieran hacer los estados europeos en cuanto al territorio americano, que ahí sí básicamente ya estaría integrado por las 3 Américas. 3 Américas son, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Es un solo continente, 3 Américas, pero que también en la actualidad incluye el Caribe, las islas del Caribe, que en un momento determinado también fueron poseídas o ocupadas por gobiernos y ejércitos europeos. Hablamos de Haití, hablamos de la Dominicana, Belice, en el caso por el Reino Unido de Inglaterra, que también se posesionó, implantó personas que eran depósito de esclavos en su momento, y luego pues ya Belice es Belice y corresponde a la Mancomunidad Británica, al Reino Unido de Inglaterra. Entonces, en ese marco, luego de la Revolución Francesa y donde se van dictando las pautas que posteriormente, que por el año 1776, las 13 naciones, podríamos decir, de los Estados Unidos se independizan de Inglaterra, y entonces se forma ya la Federación de los Estados Unidos de Norteamérica, no sin tener algunos conflictos y algunas guerras para llegar a ese proceso de integración, el norte, el sur, los federados, los confederados, y luego se organizan como una federación de estados y forman los Estados Unidos de América. Después de la Primera Guerra Mundial,
Revolución Francesa se vivieron algunos tiempos de paz, pero ya a finales de 1890 ya se van produciendo algunas contradicciones entre Austria y algunos países balcánicos, y estalla la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ese principio de equilibrio se rompe toda vez que se llega a la Primera Gran Guerra, en donde murieron una cantidad enorme de personas, europeos, y que finaliza en el año de 1818 con la firma del Tratado de Paz de Versalles. Ese Tratado de Paz de Versalles, esa puede ser una pregunta de examen, da lugar a la creación de un organismo de carácter internacional con propósitos de paz, con propósitos de cooperación, como lo es la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones que duró hasta los años hasta el inicio, podríamos decir, ya de la Organización de las Naciones Unidas. No pudo esta Sociedad de Naciones detener la guerra o todas esas fricciones que se fueron dando con algunas naciones, y que como resultado de eso explotó la Segunda Guerra Mundial, que finaliza con la suscripción de la Carta de San Francisco, y esta Carta de San Francisco es la que contiene la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que es en la actualidad el organismo internacional universal que aglutina a la mayoría de países y de estados del mundo, y que ha ido creando una diversidad de entidades y organismos internacionales, intergubernamentales, a los cuales les han otorgado capacidad jurídica, personalidad jurídica y personería jurídica para poder actuar y relacionarse con los otros entes y órganos del derecho internacional público. Una vez suscrito la Carta de Naciones Unidas, surge otro movimiento de estrés, podríamos decir, que se produce dentro de los dos grupos de poder, como era los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se inicia la Guerra Fría. Luego se produce el derrumbamiento de la Unión Soviética y también el derrumbamiento del muro de Berlín, y con posterioridad van surgiendo otros nuevos estados que se van incorporando a la sociedad, a la Organización de las Naciones Unidas, y que son reconocidos por los demás estados. A lo que queremos llegar es que
este desarrollo, este devenir del derecho internacional ha creado una serie de principios, ha creado una serie de conceptos importantes, de figuras del derecho internacional público que rigen este derecho internacional público y en tanto rigen el derecho internacional público también son vinculantes para los estados que así lo han suscrito. Y entonces tendríamos dentro de esa jerarquía normativa, podríamos decir, o jerarquía de instituciones del derecho internacional, en primer lugar a los tratados, luego las convenciones internacionales y la costumbre internacional como fuentes principales del derecho internacional público. Y luego vendría todo lo que son los principios generales del derecho, la jurisprudencia internacional, algunas fuentes posibles como la equidad, el jus cogens, eso es que es un derecho imperativo vinculante, la opinión pública internacional, los actos de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales de los estados como fuentes importantes del derecho internacional público. Entonces, eso es todo lo que forma. Sí. El jus cogens es el derecho cooperativo imperante. Ese es un derecho vinculante. Jus es derecho a, cogens es la fuerza o es un derecho imperativo al cual se deben de someter los estados. En la página 47 nos dice jus cogens, también se llama derecho imperativo y se trata de una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados en su conjunto. Es decir, pareciera que formara parte de la costumbre internacional, toda vez que es una regla reconocida, aceptada, con fuerza obligatoria por todos los estados. Y como tal, entonces, formará parte no solo de la costumbre, sino que del derecho internacional público. Gracias, licenciado. Muy bien, para servirle. Hablemos ahora entonces de otro punto, que es el derecho, lo vimos la vez pasada, pero hablemos del derecho nacional y del derecho internacional. Dice que hay una discrepancia en cuanto a tener el derecho internacional y el derecho interno como partes distintas. Permítame un instante, solo voy a resolver algo acá. Perdón, ya estamos acá. Entonces les decía que hay posturas que dicen el derecho internacional público es el derecho internacional y el derecho interno es otro.
Y al respecto, entonces, existen de esas posiciones que indican, la primera de ella, dice el doctor, esto dio origen a dos escuelas, la escuela dualista y la escuela monista, pero por ahí hay una tercera escuela o tercera escuela que se refiere a este punto en particular. La escuela dualista, bueno, dos, un derecho internacional y un derecho interno, diferentes, y dice, esto es así, dice, porque la realidad, dice, apoyada por la jurisprudencia, la legislación interna y la doctrina moderna, dice, ha demostrado que existen dos órdenes diferentes, cada uno con sus propias reglas. Dice, y en su apoyo cita, existen sujetos diferentes. ¿Cuáles serían esos sujetos diferentes desde esa concepción? Bueno, el derecho internacional, los sujetos son el Estado, las organizaciones internacionales, sean estas especializadas o intergubernamentales, y el individuo de manera sui generis. Estos son los sujetos del derecho internacional. Y los sujetos del derecho interno son los individuos, son las personas jurídicas, personas individuales, ambas con derechos, obligaciones, capacidad para actuar. El Estado como tal, que gobierna a sus administrados. Entonces, los sujetos son distintos, dice. Y eso es parte de un derecho interno que deriva también de los elementos propios del Estado, como es el territorio, la población, el gobierno, como una parte importante para distinguir la existencia de dos disciplinas jurídicas o de dos ordenamientos del derecho y del internacional y del derecho interno. Dice, ambos tienen fuentes diferentes en su prioridad. A nivel del derecho interno tenemos como fuente principal la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Y otras que menciona el artículo 10 de la ley del organismo judicial con relación a estas fuentes del derecho interno. Y a nivel del derecho internacional, pues las fuentes son las que ya hemos definido y hablamos, que son tratados que se negocian, que se analizan, que se estudian a través de las diferentes conferencias internacionales, a través de los órganos plenipotenciarios facultados para vincular al Estado y hacer llegar la voluntad del Estado a esa normativa internacional que se va a plasmar en un convenio o se va a plasmar en un tratado o un acuerdo internacional o en una ampliación de una convención o un tratado que se denomina protocolo. Y entonces dice, ahí están, son distintas, es claro, no hay otro. Y dice, y luego dice, las normas internacionales obligan a los individuos solo cuando han sido aprobadas por los estados
a través de su órgano competente que las ratifica, incorporándolas a su sistema jurídico. Y esto es importante porque un tratado internacional no va a tener efecto y aplicación en el ámbito del derecho interno si el mismo no ha sido aprobado, no ha sido ratificado por los órganos competentes del derecho interno, que al momento mismo en que se aprueba, que se ratifica, que se adopta, entonces se incorpora a la legislación nacional y a partir de ese entonces será vinculante para los individuos de ese estado, para las poblaciones de ese territorio. El problema estaba en cuanto a decir si el derecho internacional va a prevalecer sobre el derecho interno. Sin embargo, ya esa diatriba, ya esa diferenciación ha sido resuelta fundamentalmente en la Constitución, que establece que en materia de derechos humanos prevalece el derecho internacional, solo y únicamente en materia de derechos humanos. Pero independientemente de ello, la normativa que se adopte no debe contradecir tampoco principios, valores contenidos en la Constitución de la República de Guatemala. Y por eso, tratándose de derechos humanos, básicamente lo que se hace es adecuarse a ese marco constitucional para que la misma tenga fuerza coactiva y ejecutiva para los habitantes del estado en el cual se adopta. Queda claro entonces en ese sentido, y dice, también existe la escuela monista, que es la que afirma que el derecho interno y el derecho externo forman un solo orden armónico y son manifestaciones de un solo concepto. Y es así porque en la medida en que se adopta ese derecho internacional, que si bien se ha producido en las esferas del exterior del Estado, también es el Estado mismo el que tiene presencia y voluntad a través de sus mismos representantes, a quien les otorga plenos poderes para que puedan vincularlo, plenos poderes para que lleven su voluntad, su criterio y su manifestación, y que en un momento determinado y que ha sido adoptado el instrumento jurídico que sea, en ese momento entonces también los estados, ese instrumento llegará al estado de que se trate y en el mismo dirá que entrará en vigor cuando sea adoptado, cuando sea ratificado por el órgano competente encargado de llevar a cabo esta ratificación, esta aprobación para que ésta entre como ley del Estado.
Ya son las 15:42. Los voy a dejar por acá. Entonces, voy a hacer la averiguación, la indagación allí en la facultad para que nos establezca realmente qué día es el día de nuestro examen. Y de todas maneras, si les queda alguna duda con relación a esto que hemos visto, estoy a la orden. Si tienen algún comentario, algún criterio,